Ahora hablemos de las huestes celestiales. Me encantó esta imagen porque ahí hay de todo. Miren para atrás. Ahí hay gente que no, ahí atrás hay un montón de gente que no tiene alas, pero están armados. Hay un montón de gente allí y Un montón están de en ángeles, primera fila. probablemente. Ah, bueno, pues sí, así mismo, ángeles, pero también, bueno, vamos a ver, nosotros en algún momento nos convertiremos en huestes celestiales. No Fíjate que creo. en algún momento alguien me dijo, y esto son creencias de los abuelos, es que cuando tú te morías te convertías en ángel. Por ¿Tú eso, piensas eso eso? se repite, pero como dicen por ahí, es un disparate. ¿Verdad? De que cuando tú te mueres te vas para el cielo y te conviertes en un angelito, te salen alas y te vas para allá para la presencia del Señor. Eso Sí, no en es muchos funerales lo mentira. dicen Sí, 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 y es una está cosa en el cielo, terrible. velándonos, cuidándonos. Pero y los Ah, bebés que dicen que no han pecado y que Pues son angelitos van para el cielo, pero no son también. angelitos. Bueno, van para el cielo. Pero no son Por ajá, eso es que angelitos. hay gente pero no sin sé. alas ahí, Claro, Pero claro. fíjate, Pero, espérame, ante la presencia de Dios. David ajá, dice en uno de los salmos, los hiciste poco menor que los ángeles, al ser Al hombre. humano, ¿no? Es Exacto. claro. poco menor que el ángel. Ahí O está. sea que, pues entonces, quiere decir que el ángel tiene un grado superior. Aparentemente Fíjate, sí. fíjate, espérate, voy a explicar. El ser humano, el ángel, ve al ser humano con extrema curiosidad, con extrema curiosidad. En algún momento vamos a leer que la Biblia dice que hay cosas que aún a los ángeles Dios le ha ocultado. O sea, Ujú. verdades, ¿no? Que los ángeles, ni siquiera los ángeles saben. ¿No? Que sea que ellos no lo saben todo. Entonces, hay cosas de las decisiones de Dios que ellos no cuestionan porque simplemente sienten que tienen que obedecer. De hecho, cuando la Biblia te está hablando de que hay ciertos seres cuando vamos a estar hablando, vamos a ser bien claros, cuando estamos hablando, ya sea en el Apocalipsis o en alguna visión que se haya tenido, y se crea y se describe estos seres fantásticos, no estamos hablando de monstruos. Vamos a desmitificar eso, que eso no son monstruos, no lo son. Porque alrededor del Señor lo único que puede haber es belleza, cosas lindas, cosas buenas. Ahí no puede haber nada que espante ni que horrorice a la gente. Vuelvo y repito, muchas de las descripciones tan alegóricas que tenemos son producto de tratar de escribir quizás una pléyade de información que se recibe que no hay palabra humana para describirla. Y quizás no es la intención del Señor que nosotros la conozcamos al 300%. Con que sepamos que exista y que es así de maravillosa, nos es suficiente esa verdad. Pero incluso para los ángeles, nosotros somos muy interesantes porque ellos, cuando ellos ven la historia de la creación del hombre y el plan de Dios hasta el Apocalipsis, que más adelante, creo que ya lo habíamos leído, ellos se maravillan de ese plan que tiene el Señor para con el hombre, porque quizás ellos pensarán, bueno, si fuéramos nosotros ejecutáramos a este pocotón de pecadores, pero este es Dios y lo sigue amando, Dios mío, porque quizás el sentido de justicia y como ellos más están para ejecutar, y de hecho dentro de la historia de la Biblia muchos ángeles ejecutaron naciones completas, ¿no? Quizás esa manera de actuar que tiene Dios no les es al 100% entendible a ellos, pero vamos a ver más adelante, sé que ese versículo lo vamos a encontrar en que no todas las verdades les son reveladas, ¿no? Busquemos Lucas 2 del 13 al 14, que es uno de los versículos que nos habla acerca de estas huestes celestiales, porque de verdad, para todas las cosas que nosotros hacemos, debemos estar bajo tierra y Él tiene una infinita misericordia y quiere darle oportunidad al hombre para que se arrepienta y el mundo cada vez se pone peor, ¿no? Lucas 2 del 13 al 14, que es uno de los momentos más hermosos que la Biblia tiene y a mí me hubiese gustado vivir ese momento. Gente privilegiada que vivió ese momento, Dios mío, los pastores que vieron eso. Eh,
esa gente, mira, esa gente se va directo al cielo, porque ya va como haber sido testigo de eso, ya ellos encontraron la salvación, no, y fueron obedientes al Señor. Y ahí, mira, a pesar de que no lo especifica, pero óyeme, el hecho de haber escuchado, obedecido y llegar a la presencia del Señor, eso fue un acto de salvación, De fe. porque hubo fe de parte de ellos y entender que ese que estaba allí era lo que estaban esperando. O sea, gente, y te estamos hablando de gente que no tiene maestría ni doctorado. Ujú. Esa gente estaba con los chivos y con los perros, con las vacas, cuidando. Y esa es la gente que lo entendió clarito. Vemos, Lucas 2 13 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Ustedes se imaginan que, o sea, yo, por razón en las pinturas y en los nacimientos ponen a los pastores con esta cara de asombro, con los ojos así, pero y las manos así abiertas, porque es que de eso que esa gente vio, debió haberse una cosa extremadamente impactante, porque no estábamos hablando que vieron uno, dos, ni 10, ni 20, y no, una multitud de huestes celestiales. Si ustedes se imaginan eso, lo hermoso, si los coros que Jimmy dirigía sonaban bonitos, ustedes se imaginan lo bonito que pudo haber sonado eso, que viene del mismo cielo donde la perfección es la métrica. Te voy a leer el 15 porque Sí, dice, ¿verdad? Muestra esa reacción de los pastores. claro. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Quedamos maravillados con esto que vieron, ¿no? Entonces, Sí. vamos a ver, vamos a ver más adelante que tener interacción con estos seres es una bendición. Es una bendición. Yo no sé, y estoy totalmente de acuerdo con Iliana, que en algún momento tenemos que sentarnos a hablar de estas interacciones que a lo largo de la vida cristiana hemos tenido una o dos veces, de estas situaciones que para muchos son inexplicables, pero nosotros entendemos que ahí está la mano del Dios hablándonos, porque Él no va a bajar en una nube, pero te puede mandar un ángel, quien dijo que no, y te puede, no. Yo me acuerdo que una vez saliendo venía, no me acuerdo si era de la universidad, y venía con un sueño en la guagua grande y el timón se fue para el barranco y yo me vi para allá y yo no podré explicar jamás cómo el timón regresó para la izquierda y se regresó de la tierra, donde decía tuc, 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 regresó para atrás y se puso en la carretera, porque no me tocaba, porque Ujú. no me tocaba. Y así te puedo hacer 500 cuentos porque mira, yo me compro los carros y Satanás los usa para que yo me mate. Porque hay que matarlo antes, hay que matarlo antes. Mira, me lo he puesto hasta de cabeza y he salido caminando del carro. Entonces yo no puedo explicarme. Entonces ahí tiene que estar la mano de Dios, su ejército Amén. cuidándote y todas esas cosas porque no encuentra una explicación lógica coherente para eso. Primero Samuel 1:13 y buscamos Amós 4:13. Ángeles. Ciertamente el que forma los montes y crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. Fíjense, hablamos de esta figura de Jehová, Jehová de los ejércitos. Porque ya cuando te están hablando de un ejército, usted en su mente se tiene que hacer una jerarquía. Porque en el ejército hay desde los rasos hasta los grados más altos. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces ya estamos pensando que si es Jehová de los ejércitos, fíjense que en hebreo es Yahvé Sabaoth. Se escribe así mismo. Yahvé Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Entonces ya estamos y usted cuando piense en ejército, piense que están armados, piense que están organizados de una manera muy específica. Eso es muy importante. Sí, Ageo 2:9 lo tengo yo.
Ok. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Busquemos Zacarías 8:6 y Salmo 148:2. Primera de Samuel 1, Ajá, versículo 3. claro. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Orfi y Finés, sacerdotes de Jehová. Zacarías 8, versículo 6 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los Los ejércitos. ejércitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien tenía Hebreos 12:22 y Sí, Apocalipsis 19:14? Hebreos. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, e incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Apocalipsis 19:14. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Sí. Entonces tenemos muy claro que tenemos un ejército con todo lo que nos podemos imaginar que se necesita como un ejército tradicional lo tiene. Entonces, estas huestes celestiales, no estamos hablando que son uno ni dos, estamos hablando de entidades celestiales que están, y se refiere pues a los seres espirituales que están bajo el control de Dios, pero estamos hablando que son una cantidad bien grande. Dice que el ejército angelical se será aumentado por humanos redimidos por la sangre del Cordero. No nos convertiremos en ángeles, pero estaremos con ellos en la gloria. No, es Segunda de Reyes 6. Yo no creo que se lo haya dado a alguien. ¿Alguien tiene la versión Palabra de Dios para todos? No, Aquí. Ok, ok. Porque tenemos Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Y Tiene ahí una tenemos, pregunta, Benjamín, ajá, sí, todas las que quieras. porque antes de seguir en el Salmo 148:2, Ajá, que dice, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos. O ajá. sea, te está haciendo una diferencia. Están los dos en la presencia del Señor y él califica, bueno, en este caso David, ¿verdad? Que es el que está escribiendo los salmos. Califica a los ángeles y califica al ejército. No necesariamente Sí, todos los del ejército son ángeles, vamos a creo. ver, o no todos los ángeles son parte del ejército. Ah, sí, pero no todo el ejército son ángeles. claro, lo que pasa es que acuérdate que vamos a verlo ahora cuando hablemos de los querubines, que tienen múltiples funciones, ¿no? Evidentemente hay unas huestes celestiales que son millares y millones, millones, millones de seres celestiales que están prestos a cumplir la voluntad del Señor, pero también hay unos que están más cerca del Señor y tienen unas funciones muy específicas que no necesariamente tengan que ver con esto de ir a la guerra como tal o no, porque muchos de los que están allí, vamos a verlo sobre todo cuando estamos hablando de querubines y de serafines, que están ahí prestos, mirando al Señor, esperando recibir las órdenes, recibir órdenes, que están allí. Es que todo esto es lleno de simbología. Vamos a ver más adelante por qué es que las alas están llenas de ojos. ¿Por qué esos ángeles vamos a ver también sobre estos espíritus que están en la presencia del Señor, para que vean que no, que es humo que estaba por ahí pululando, y que son ángeles también. Son ángeles también. Lo que sucede es que dentro de la mente y la limitación del ser humano está el ser estar pensando en darle nombre a todo. ¿No? Que se llame de una manera específica, ¿no? Por favor, me Oye, va a buscar Efesios 1:18, Blanquita.
Efesios Ok, 1:18. dame un Porque ¿cómo segundo. poder ver a estas huestes celestiales? Ok. Sí, Benjamín, tengo el libro la Biblia de la palabra. De Dios para todos. Vamos a buscar A ver, Segunda Efesios de 1. Reyes 6 del 15 al 17, porque esa escena sería fantástica que la pudiéramos representar en un drama en la iglesia, pues, porque las dos personas que van a hacer esto deberían eh, poder expresar con el rostro todo lo que dice allí. Ahí no hay que hablar, no hay que decir mucha cosa, el rostro lo dice todo. Segunda de Reyes 6 vamos a vamos a ver ver. la escena con Eliseo. Ok, dice, cuando el criado del profeta se levantó al amanecer, salió y descubrió que un ejército cercaba la ciudad con caballos y carros. Entonces dijo a Eliseo, ay, maestro, ¿qué hacemos? Él respondió, no temas, los nuestros son más que los de ellos. Luego oró así. Señor, abre los ojos para que puedan ver. El Señor abrió los ojos al criado y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Y créame, no estamos especulando ni nada. Mire, que cuando usted tiene esas batallas y usted le dice, Señor, acompáñame, pelea por mí. Mira, Amén. detrás van a estar los carros de fuego, porque usted es hijo y un papá va a defender a su hijo donde quiera que se encuentre. Ujú. Y usted tiene que tener esa convicción de que eso va a Amén. ser una realidad, de que eso está allí, porque no estamos hablando de una realidad paralela, porque en estos días estamos hablando de las verdades paralelas en el Ignacio, con uno no, que el pastor habló, y que tu pastor habló de verdades paralelas. Mira, dile a tu pastor Que que lea la estudie la Biblia. Biblia, porque hay una sola verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si me pone. Si él eso no lo entiende, no se va a perder con las verdades paralelas. ¿Qué es eso? Y desde un púlpito hablando de eso. Y bueno, en el caso particular de esto, qué bonito que eh, intercedió por su siervo para que él pudiese ver eso que no era una realidad paralela, eso es en el aquí y en el ahora. Una realidad espiritual. Sí, entonces Exacto. que hay que ver con los ojos espirituales. Entonces, Amén. lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra interacción con Dios porque nuestra interacción con Dios viene a través de la oración y la lectura de la palabra. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, esa lectura de la palabra y esa oración constante nos hace sensible más a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y pone en nuestro corazón el querer y cómo el hacer por su buena voluntad. O sea, el querer hacer y obedecer. A eso me refiero. Entonces, creo que eso nos va preparando un poco para ser un poco más sensible a ese mundo espiritual que nos acompaña. Porque no, eso de que no estás solo no se refiere solamente a la presencia del Espíritu Santo o que tú pienses que el Señor está en todas partes. No, 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 no. Es que hay un chorro de seres que están allí porque, como ya lo vimos en versículos anteriores, están al servicio de los redimidos, de los que han Amén. creído en el Señor. Entonces, usted átese mira, amárrese con uñas y dientes a esa verdad. Entonces, creo que por eso podemos pensar que allí, cuando tú te das cuenta de esa verdad, tú puedes liberarte de cosas tan fuertes como la depresión. De los Porque miedos. entonces, diré el miedo porque tú sabes que no estás solo. Yo no estoy solo. Porque tú puedes estar solo físicamente, pero no tener soledad, porque sabes que Dios está contigo, que hay un ejército de gente cuidándote, que yo estoy durmiendo y mientras yo estoy durmiendo allá afuera de mi casa, ay, mira, uno bien grande Ángeles guerreros y protegiendo. guardianes. Claro, mira, yo estoy seguro, mira, en el techo de mi casa tiene que haber un Amén. carro de fuego. Amén. Tiene que haber un carro de fuego sí, 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 sí. Mira, hay un himno que dice, nunca estamos solos, Dios nos Dios lleva nos de lleva la de la mano mano. por toditos los caminos, Dios nos lleva de la mano. Amén, amén. Y los Así, ángeles
están donde quiera. Yo una vez estaba orando por la iglesia de Puerto Nuevo wow, ya hace como 20 años de eso, cómo se va el tiempo. Este, y orando yo vi, según oraba, un ángel en el mismo medio del templo. Y ese ángel era tan grande que salía, o sea, yo lo veía como hasta los hombros, porque del hombro hacia arriba salía del templo. O sea, él estaba parado en medio del templo Amén. y la cabeza del hombro para arriba, él estaba afuera del templo, o sea, por el techo para afuera, porque era un ángel gigantesco. Y yo dije, wow, Señor, ese es el ángel que tú tienes en la iglesia, guardando y cuidando la iglesia. Y me acuerdo que yo creo que Heriberto estaba empezando, el pastor Heriberto estaba empezando, y creo que se lo comenté de llorando y el ángel que yo había visto, porque para mí eso fue una cosa maravillosa, según lloraba, ver a ese ángel que era el ángel de la iglesia, allí cuidando la iglesia. Es Amén. Y precioso. hablábamos de cosas como el miedo y la depresión. Esas cosas pueden vencerse si llegamos a tener conciencia plena de que Amén. esa no es una realidad aumentada ni es Bien. una realidad paralela. Eso es en el aquí y en el ahora. Lo único que hay que verlo con esa sensibilidad, esos ojos espirituales, tal y como le pasó al siervo de Eliseo, que pudo verlo a través de la oración que hizo Eliseo para que él pudiese ver aquello que él estaba viendo como mensajero del Señor, que él tenía esa sensibilidad, ¿no? La próxima semana, mira dónde vamos a llegar. Ay, pero esto de la jerarquía, para terminar rapidito, esto de la jerarquía suprema, jerarquía media, jerarquía inferior, esto los hombres se lo han inventado para poder entender al Dios de los cielos. Pero nosotros vamos a ver en la próxima semana de dónde salió esto, qué de lo que hay aquí está en la Biblia, qué no está en la Biblia y es mera especulación, porque aunque usted no lo crea, para algunas religiones esto es parte de su dogma. Y es una pena porque hay cosas que nos han sido reveladas, ¿no? Y ya la gente está haciendo interpretaciones. Y la gente que ha hecho interpretaciones desde principio, bueno, te estamos hablando del siglo quinto, mira tú después de Cristo, mira hace cuánto empezaron gente que eran filósofos y gente que tenía conocimientos de la cultura helenística y todo eso lo fueron mezclando para crear todas estas interpretaciones porque la Biblia que tenían en esa época disponible era la Septuaginta, que esa es la versión griega ortodoxa de lo que es la traducción del arameo y del hebreo que había original. Entonces, de las interpretaciones que hacen de esas versiones es que vienen todo esto que estamos presentando es y no es, porque en cierta forma algunas de estas cosas sí tienen razón de ser. Para terminar, todo lo que está a la izquierda está más cerca de Dios Ujú. y todo lo que está a la derecha está un poquito más distanciado de Dios, pero sigue todo eso estando en la presencia de Dios, porque estamos hablando que esto es en el cielo, ¿no? Ujú. Entonces, quizás haya que hacer hasta un círculo para que lo entendamos más y pongamos en el centro a Dios y veamos quiénes están más cerca y quiénes están un poquito más alejados. En realidad, el revolú y la cosa viene por allí, por donde están las dominaciones, las virtudes y las potestades. En las Sí, eso. quizás en la próxima clase vamos a ver, en el próximo continuación del estudio, vamos a ver cuáles son los nombres que se les de los ángeles y arcángeles que aparecen en la Biblia. ¿Quiénes son los protagonistas del cielo que aparecen? ¿Qué son los querubines? ¿Qué son los serafines? ¿Cuál es su función y cómo es su apariencia?
y cómo es que ellos han aparecido en momentos específicos dentro de la palabra del Señor, ¿no? Pero yo sí les exhorto que la próxima clase, pues, no se la pierdan porque va a estar muy interesante porque este tema, es fascinante, es fascinante.